¿Qué tal, amigos? Vamos a resolver el problema 3.97 del libro Mecánica para Ingenieros, la tercera edición. El autor es Merriam, la parte estática. Y el enunciado dice así: un anuncio rectangular de bandera tiene una masa de 100 kilogramos. El apoyo contra la pared en el punto C puede tratarse, escuchen bien, como una rótula. Aquí en el vértice D se tiene un apoyo solamente en la dirección Y. Calcular las tensiones que están presentes allí en los alambres o en los cables, y también la fuerza total que soporta la rótula C, y por último determinar la reacción de su Y que está actuando en el punto D. Bueno, muchachos, entonces aquí recuerden que nosotros vamos a estar primero aquí tomando en cuenta o considerando este sistema esquematizado. Aquí tenemos nuestro esquema, ¿sí? Y en dicho esquema nosotros podemos representar todas las fuerzas que van a estar actuando. Miren, observen esto. Rigiéndonos por el enunciado del problema, podemos decir que aquí en el punto D, que sería el origen sería el punto D, cuyas coordenadas son 0, 0, 0. Allí va a estar actuando una reacción, pero orientada solamente sobre el eje Y. Vamos a llamarla D sub Y. Esto es rigiéndonos con las condiciones el enunciado del problema. También tenemos aquí en el punto C las siguientes reacciones. Por ser una rótula, tenemos C sub Z, C sub X y C sub Y. A ver, aquí tenemos también las tensiones en los cables. Esta sería la tensión o la fuerza, mejor dicho, que se hace sentir desde el punto F hasta el punto A través de este cable. Entonces, si aquí tenemos una fuerza que se hace sentir, que se está haciendo sentir desde el punto E hasta el punto B, y a dicha fuerza la vamos a llamar tensión, porque es una fuerza que se hace sentir desde un punto a otro punto a través de en este caso, un cable. También vamos a tomar en cuenta el peso, ¿ok? El peso, el módulo del peso que tiene este cartel, este anuncio o esta bandera, como lo dicen allí, como lo dice el enunciado. Entonces, esta es una bandera con las siguientes dimensiones. Tenemos 2 metros de largo, o quise decir 2 metros de altura, y de largo tiene 4 metros. Ahora, el peso, recuerden que el peso va a estar situado o estar actuando justamente en el centro de gravedad o el centroide aquí del rectángulo. Sería el punto G, me refiero a ese punto G. Allí va a estar actuando el peso. Y el módulo de ese peso sería, recuerden ustedes, que es la masa por la gravedad. La masa sería 100 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Nos daría 981 newton. Este es el módulo del peso. Repito, este peso va a estar actuando aquí en el centroide de este rectángulo. Y ese centroide va a estar ubicado justamente a la mitad, en todo el centro de este rectángulo. Me refiero a la mitad de estos 2 metros de altura y a la mitad de estos 4 metros de largo. Me refiero entonces aquí actuando a 1 metro, a partir de D, a 1 metro, y a partir de esta esquina, la mitad de 4 metros, que es los 4 metros de largo que tiene esa bandera, serían 2 metros. Entonces aquí estaría actuando el módulo del peso, ¿ok? Allí estaría actuando. Bien, o simplemente podemos trazar unas diagonales sobre esta bandera. Miren, una diagonal, otra diagonal, y aquí en el punto de intersección de esas dos diagonales estaría situado el módulo del peso o el vector peso, cuyo módulo es de 981 newton. Bueno, muchachos, entonces vamos a proseguir. Ahora lo que vamos a hacer sería determinar los vectores tensiones, y los vectores tensiones, valga la redundancia, lo vamos a determinar o lo vamos a calcular de esta forma. Aquí tenemos el vector tensión F
o el vector tensión desde F hasta A va a ser igual al vector unitario desde F hasta A multiplicado por el módulo de la tensión en ese tramo, desde F hasta A. ¿Ok? Ya saben que el vector unitario desde F hasta A va a ser igual a ¿quién? Al vector FA entre el módulo de ese vector FA, multiplicado por el módulo de la tensión de FA. Aquí la tensión posee una denotación vectorial, porque es un vector. O sea, posee esta flecha que lo identifica como un vector. Pero aquí ya la tensión, o esta tensión ya no tiene esa notación vectorial. Significa que es un módulo. Cuando ya no tiene esa flechita es un módulo o magnitud. Muy bien. Entonces, este cociente va a estar multiplicado por la magnitud de la tensión desde F hasta A. Ahora, el vector F desde F hasta A va a ser igual a la diferencia de sus coordenadas, su extremo superior menos el extremo inferior. Me refiero a que vamos a restar las coordenadas de A y las coordenadas de F. Entonces aquí tenemos la coordenada de A menos la coordenada de F. Sería entonces 0 menos 4, menos 1.5 menos 0, 2.5 menos 0. Tenemos lo siguiente. Menos 4i menos 1.5j más 2.5k. Entre el módulo de ese vector que hemos formado aquí arriba. Sería entonces la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado, multiplicado por el módulo de la tensión en el cable desde F hasta A. Bueno, entonces aquí resolvemos, ¿sí? Resolvemos, aquí buscamos ese módulo, el módulo de FA, resolvemos esa raíz, elevamos cada componente al cuadrado, multiplicamos por la tensión FA y obtenemos la siguiente estructura vectorial. Aquí está la estructura vectorial, repito, del vector tensión desde F hasta A. Aquí está. Ahora vamos a encontrar la estructura del vector tensión desde E hasta B. Y lo vamos a determinar de esta manera. El vector tensión EB va a ser igual al vector unitario que va desde el punto E o la coordenada E hasta la coordenada B, multiplicado por el módulo del vector tensión desde E hasta B. Vamos a hacer lo mismo que hemos aplicado hace rato. Entonces el vector tensión desde E hasta B va a ser igual al vector unitario, que viene siendo este cociente, sería dividir el vector EB entre su módulo. Entonces el vector EB viene siendo igual como procedimos hace rato, las coordenadas de B menos la coordenada de E, realizando la estructura vectorial. Entonces B menos C sería, aquí tenemos la coordenada de B. La coordenada de B menos la coordenada de E. Sería entonces 0 menos 2.5, sería menos 2.5, 1.5 menos 0, 2.5 menos 0. Aquí tenemos, señores. Sería entonces menos 2.5i más 1.5j más 2.5k entre el módulo de EB. El módulo de EB sería la raíz de cada componente al cuadrado, sería entonces 14.75. Lo que hacemos entonces sería menos 2.5 entre raíz de 14.75 por TB. Aquí nos da este resultado para la componente en X. Para la componente Y, en Y sería 1.5 entre la raíz de 14.75 por TB. Aquí tenemos la componente en Y. Y la componente en Z sería 2.5 entre raíz de 14.75 por TB. Nos daría 0.651 TB en la dirección de K. Ahora, el vector peso, señores. El vector peso, este es el módulo, pero el vector peso va a ser igual al vector unitario por el módulo del vector peso. Entonces, el vector unitario para el vector peso simplemente es menos J, ¿ok? Perdón, menos K. A ver, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque este vector, el vector peso, es paralelo ¿a quién? Es paralelo al eje Z. Como es paralelo al eje Z y está orientado hacia abajo, en el sentido contrario del eje Z positivo, entonces vamos a decir que es que lambda, aquí el vector unitario sería menos K, ¿ok? Menos K, quise decir menos K. Ordenando nos quedaría entonces menos K por P.
Pero ¿quién es P? P es el módulo, ¿ok? P es el módulo de ese vector peso. Y el módulo sería 981. Aquí está. P es 981 newton. Y aquí, incorporando todos esos datos, sería entonces, podemos verlo así, estructuralmente y vectorialmente lo podemos ver así, que el vector peso va a ser igual a menos 981 en la dirección de K y su unidad es newton. Bueno, muchachos, vamos entonces nosotros a seguir. Ahora, vamos a considerar las condiciones de equilibrio. Estas son las condiciones suficientes, señores, para que este sistema se mantenga en reposo y no se pueda mover. Entonces, quiero decir que la sumatoria de los momentos con respecto al eje DZ, ¿ok? Escúchese bien y obsérvese bien. La sumatoria de los momentos de todas las fuerzas que estén actuando, o de todas las fuerzas que estén actuando en el sistema con respecto al eje DZ, lo voy a igualar a 0. Esa es una de las condiciones para que el sistema se mantenga en equilibrio. A ver, entonces sería el momento de todas las fuerzas que están actuando allí, pues. A ver, sería el momento del vector tensión FA con respecto a ADZ, más el momento del vector tensión EB con respecto a DZ, al eje DZ, más el momento del vector peso con respecto al eje DZ. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos añadir allí? Bueno, ya no podemos añadir ninguna otra fuerza. ¿Saben por qué? Porque observen algo. Como nosotros estamos calculando, o vamos a calcular, mejor dicho, los momentos con respecto al eje DZ, significa que en todo este eje Z, en todo este eje, repito, en todo el eje Z, incluyendo el eje negativo de este eje Z, todas las fuerzas que estén actuando allí no van a realizar ningún momento, no van a generar momento, ¿ok? Otra vez, como yo estoy calculando con respecto al eje Z, incluyendo el eje negativo también de Z, incluyendo el eje menos Z, significa que ni dy, ni c su z, ni c su x, ni c su y, como están sobre el eje z, no van a generar momento. Entonces, no lo vamos a incorporar aquí. Solamente van a generar momento con respecto al eje dz, únicamente la tensión FA, tensión EB y el peso. Nada más. Ahora voy a sumar todas las fuerzas que estén en el eje X o que estén actuando en el eje X y lo igualo a 0. Me refiero a C sub X. Recuerden que C sub X para el sentido es positivo, ¿ok? C sub X es positivo para este sentido, porque tenemos aquí el eje X positivo. Para este lado, el eje Y positivo. Para este lado, el eje Z positivo. Muy bien. Entonces, C sub X positivo. ¿Qué más? Y ahora vamos a tomar en cuenta las componentes de los vectores tensiones. A ver, las componentes en X, quiero decir. Vamos a tomar en cuenta menos 0.808 TFA, ¿sí? Y la componente de la tensión EB, que sería menos 0.651 TEB. Ya no hay más fuerzas en X, lo igualo a 0. De aquí puedo despejarse su X y nos queda de esta forma. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas que estén actuando en el eje Y y lo igualamos a 0. En el eje Y tenemos C sub Z, las componentes de los vectores tensiones. En el eje X, quise decir, entonces aquí tenemos menos 0.303 TFA, la componente en Y del vector tensión EB más 0.391 TEB. Y también aquí vamos a tomar en cuenta, o ya tomé en cuenta, creo, aquí en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y vamos a tomar en cuenta aquí D sub Y, y en el eje Y también está actuando C sub Y. Bien, D sub Y y C sub Y. Muy bien, entonces D sub Y más C sub Y.
Bien, ahora todas las fuerzas que estén actuando en el eje Z las voy a igualar, las voy a sumar y las voy a igualar a 0. Y me refiero entonces también a las componentes de los vectores tensiones. A ver, ¿quién más? C sub Z. Y bueno, C sub Z aquí está positivo. Lo voy a colocar entonces así, C sub Z. Las componentes en Z de los vectores tensiones, que ya lo tenemos allí. Y tenemos también aquí el peso, ¿ok? El peso. Entonces, pero aquí, por aquí tengo la estructura del vector peso, sería menos 981 en K. Y lo voy a colocar así, menos 981 en K. Aquí está, menos 981. Bueno, menos 981 solamente. Menos 981. Bueno, una vez aplicado aquí las condiciones de equilibrio, entonces nosotros vamos a empezar a procesar. Me refiero aquí a la sumatoria de los momentos con respecto al eje DZ. Vamos a calcular primero, entonces, como les estoy diciendo, la sumatoria de los momentos con respecto al eje DZ. Y entonces vamos a contemplar lo siguiente, señores. A ver, ya saben que al sumar los momentos con respecto al eje de Z, vamos a tener esta trilogía igualada a 0. Y aquí lo podemos ver mejor. Vamos a comenzar primero a calcular el momento del vector tensión FA con respecto al eje de Z. Y para calcular el momento de este vector con respecto al eje de Z, lo que voy a hacer es lo siguiente. Observen esto. El momento del vector tensión desde F hasta A con respecto al eje de Z va a ser igual a ¿quién? Al producto interno. ¿De quién? Del vector unitario que transita sobre el eje de Z. Que ya sabemos que ese vector unitario simplemente es K. ¿Por qué es K? Porque está transitando el vector, porque el vector unitario que transita sobre el eje Z es K. Y lo vamos a asumir positivo, señores. Cuidado con eso. Positivo. Más K. Bueno, entonces sería aquí vector unitario desde D hasta Z. Producto interno. ¿Con quién? Con el vector momento de esa fuerza que está allí actuando, pero con respecto al inicio del eje. Este eje de Z, ¿dónde inicia? Inicia en D. Entonces vamos a determinar el momento de esa fuerza con respecto al punto D. Bien, ya sabemos nosotros que el vector unitario que transita sobre el eje de Z va a ser igual a más K. Lo asumimos positivo, señores. Ahora, el momento puntual o simplemente el momento del vector tensión FA con respecto al punto D, que ya este momento ya es un vector, ya no es un escalar, va a ser igual a ¿quién? Al producto cruz o producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza que está actuando allí. La fuerza que está actuando allí simplemente es el vector tensión desde F hasta A. Y el vector posición es un vector que inicia donde estamos aplicando el momento, que es D, y finaliza donde se está aplicando la fuerza. La fuerza es la tensión. Tensión FA está ubicada en el punto F. Observen. Entonces, como está ubicada en F, este momento o el vector posición, el vector posición va a ir desde donde estamos midiendo el momento, que es en D, hasta donde está aplicada la fuerza, que es el vector tensión FA, que es F. Entonces el vector posición desde D hasta F. Y este vector posición ya ustedes saben cómo procesarlo, sería la coordenada de F menos la coordenada de D. Entonces aquí podemos ver la coordenada de F, que sería 4,0,0,0, menos la coordenada de D, que sería 0,0,0. Nos quedaría entonces aquí 4i más 0j más 0k. Producto cruz ¿con quién? Con el vector tensión FA, que ya lo tenemos aquí determinado, estructurado, quise decir, el vector tensión FA. Aquí está, tensión vector FA, que es lo mismo que está aquí copiado. Entonces ahora, posteriormente, nosotros vamos a realizar
vamos a usar una determinante para poder a través de ella determinar ese momento, y me refiero a este momento del vector tensión con respecto al punto D. Resolvemos la determinante, pero antes vamos a nosotros a representar o armar esa determinante, y lo hacemos de esta forma. Observen cómo lo voy a calcular yo. Miren, la determinante de ¿quién? De IJK. Ahora voy a repetir las dos primeras columnas, sería IJ. Ahora aquí van a ir las componentes del vector posición, que sería 4, 0, 0. Repetimos las dos primeras columnas. Aquí en la última fila colocamos las componentes del vector tensión y repetimos las primeras dos columnas. Ya saben, muchachos, cómo resolver esta determinante. Vamos a procesarlo de esta forma. Miren, multiplico primero decrecientemente. Luego voy a empezar a multiplicar en forma ascendente. Digo, y por 0 por este valor da 0, aquí da 0, 4 por menos 0.303 TFA por K, menos, recuerden que cuando estamos en presencia de una determinante colocamos un menos que separa, menos, ahora voy ascendiendo, ¿verdad? 0, aquí da 0, aquí da 0, aquí da más por más, aquí da 4 por este valor, por TFA, por J sería un signo positivo en la dirección de J, sería más por menos. Bueno, ya sería entonces, me daría este resultado. Y este resultado yo lo puedo ver como 0i menos 2.02 TFA en J menos 1.212 TFA en K. O sea, lo puedo ver de esta forma, muchachos. Ok, miren, lo puedo ver así. Así lo puedo ver. Ok, así lo puedo ver. Bueno, aquí lo tengo. Aquí está el momento de la tensión FA con respecto a D, pero yo lo que quiero en realidad sería el momento de TF del vector tensión FA con respecto al eje de Z. Y ese momento, recuerden que va a ser igual al vector unitario. Ya sabemos que el vector unitario es K, ¿sí? El vector unitario es K. Y aquí lo tengo, miren, K. Producto interno o producto escalar, ¿con quién? Con el vector momento de la tensión FA con respecto a D, que ya lo tenemos aquí. ¿Sí? Aquí lo tengo. Ordenándolo nos va a quedar así. K yo lo puedo ver como 0i más 0j más K. Producto escalar, ¿con quién? Con 0i menos 2.02 TFAJ menos 1.212 TFAK. Bien, entonces el momento de la tensión FA, del vector tensión FA con respecto al eje de Z va a ser igual a menos 1.212 TFA. Bien, entonces ya tengo este momento, señores. Este momento ya lo tengo. Bien, ahora vamos a determinar este momento que tengo aquí. El momento del vector tensión EB con respecto al eje de Z. Lo vamos a determinar de la misma forma que hemos determinado el momento del vector tensión FA con respecto al eje de Z. Repito entonces, vamos a determinar el momento del vector tensión EB con respecto a DZ, y lo hago de esta forma. El momento del vector tensión EB con respecto al eje de Z va a ser igual al vector unitario que pasa por DZ, y ya saben que ese vector unitario que pasa por el eje de Z es igual a más K. Producto interno, ¿con quién? Con el vector momento de esa fuerza, que sería el vector tensión EB con respecto al punto D, que sería el extremo inicial del eje DZ. Entonces el extremo inicial es el punto D. Entonces aquí voy a calcular el momento puntual, que sería el momento con respecto al punto D de ese vector tensión EB. Ahora, este vector unitario de Z ya saben que es K. Y este vector momento del vector tensión EB con respecto a D, ya saben que es igual al producto cruz entre el vector posición, que va desde donde estamos o donde vamos a determinar el momento, desde D hasta donde está aplicada la fuerza, que es la tensión EB. La tensión EB está aplicada ¿dónde? En el punto E. Entonces el vector posición va a ir
desde el primer punto donde estoy midiendo el momento, que es en D, hasta donde está aplicada la fuerza, que es la tensión, y esa tensión está aplicada en E. Entonces el vector posición va desde D hasta E. No se les olvide eso. Producto cruz ¿con quién? Con el vector tensión desde E hasta B. Este vector tensión EB ya lo tengo estructurado. Recuerden que está aquí. El vector tensión EB nos dio esta estructura vectorial y es lo que voy a sustituir allí. Y el vector posición DE sería la coordenada de E menos la coordenada de D. Y aquí lo puedo apreciar. Observen la coordenada entonces de E menos D. La coordenada de E, que sería 2.5 en X, 0 en Y, 0 en Z, menos la coordenada de D, que sería 0, 0, 0. Nos daría entonces simplemente 2.5i más 0j más 0k. Ok, y este momento de este vector tensión EB con respecto a D lo podemos ver como una determinante, señores. Y aquí está la determinante generada. Entonces el vector momento, porque el momento, este vector momento puntual, o sea, con respecto a un punto, es un vector. Entonces el vector momento del vector tensión EB con respecto al punto D va a ser igual a la siguiente determinante. Y JK, ahora repito las dos primeras columnas, que sería IJ. Aquí vamos a colocar en esta fila las componentes del vector posición, que sería 2.5, 0, 0. Miren, 2.5, 0 y 0. Y repito las dos primeras columnas. Y aquí en esta fila vamos a colocar allí las componentes del vector tensión. Sería menos 0.651 TB, 0.391 TB y 0.651 TB. Y repetimos las dos primeras columnas. Ahora vamos a resolver la determinante. Aquí a 0, 0, 2.5 por este valor. Menos de la determinante. 0, 0 y aquí sería más por más. 2.5 por este valor por TB por J. Bien, entonces aquí ya nos va quedando lo siguiente. Aquí lo completo con 0i. Aquí nos queda menos 1.6275 TBJ más 0.9775 TBK. Y esta es la estructura vectorial de ¿quién? Del vector momento del vector tensión EB con respecto al punto D. Pero lo que yo quiero en realidad es, yo lo que estoy calculando, señores, es el momento del vector tensión EB con respecto al eje de Z. Entonces va a ser igual a K, miren, a lambda, que es K, producto interno o producto escalar ¿con quién? Con el vector momento de TB con respecto a D. Y aquí lo tengo. Recuerden, este es lambda y este es el vector momento de TB con respecto al punto D. Muy bien, aquí está el vector momento de TB con respecto al punto D, nos dio todo esto. Ahora lo sometemos a un producto escalar, señores. Ok, lo sometemos a un producto escalar y nos va a quedar, observen, nos quedaría de esta forma. A ver, nos queda así. 0 por 0, 0, 0 por este valor es 0. Y aquí 0.9775 TeB por 1 sería 0.9775 TeB. Recuerden que en producto escalar, aquí sería K por K, 1. Cada componente se multiplica y el producto de los vectores unitarios es 1. I por I es 1, J por J es 1 y K por K es 1. Entonces aquí tenemos el momento de TeB con respecto al eje de Z. Bien, allí tenemos, señores. Ahora vamos a determinar qué más nos piden. Ya, muy bien. Hemos determinado aquí el momento del vector tensión EB con respecto al eje de Z. Ahora vamos a determinar el momento del vector peso con respecto al eje de Z. Y lo hacemos de esta forma. Miren, vamos a calcular entonces, como les repito, el momento del vector peso con respecto al eje de Z. Entonces aquí, muchachos, nos va a quedar así. El momento de esta fuerza, de este peso, pues, porque el peso es una fuerza, con respecto al eje de Z va a ser igual al producto escalar o producto interno entre el vector
unitario que pasa por dz, que ya sabemos que es k, señores, k. Producto interno ¿con quién? Con el vector momento de ese vector peso con respecto a d. Y ese momento puntual, porque ya sería un momento puntual, el momento del vector peso, me refiero con respecto al punto D, va a ser igual al vector posición, señores. Vector posición, desde donde se está midiendo el momento, que es en D, hasta donde se aplica la fuerza, que sería, observen esto, la fuerza se está aplicando en el punto G, muchachos. Tengan cuidado con lo que voy a hacer yo aquí, a continuación. Pongan atención. Aquí el vector posición, en realidad, es desde el punto D hasta donde se aplica la fuerza, que es el punto G. ¿Ok? Desde el punto D, donde se mide el momento, hasta donde se está aplicando la fuerza, que es el punto G. Señores, pero para trabajar y hacerlo, para trabajar más fácil, nosotros vamos a aplicar aquí, vamos a transmitir la fuerza, vamos a aplicar el principio de transmisibilidad. ¿Y cómo aplico esto? Bueno, simplemente por el cuerpo de este vector peso vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una línea de acción y sobre esa línea de acción nosotros vamos a transmitir esa fuerza como lo es el peso. Entonces ahora el peso va a empezar o va a radicar aquí, en este punto que lo voy a llamar G'. Este punto que está aquí sobre el cuerpo rígido o la viga sería G'. Ahora ya no voy a tomar este vector, voy a tomar este que está actuando donde en un punto un punto que se proyecta o un punto proyectivo a G, que sería G'. Este es G'. Entonces sigue siendo P igual con su misma magnitud, que sería 981 newton. Ahora sí, muchachos. Entonces, ahora voy a tomar el vector posición. El vector posición que va desde D hasta donde se aplica la fuerza o donde se transmitió la fuerza, que sería G'. Desde D hasta G'. Por eso es que yo aquí coloco vector posición desde D a G'. ¿Y la coordenada de G', cuál es? La coordenada de G'. ¿Quién es la coordenada de G'? La coordenada de G' sigue siendo aquí 2. Aquí sigue siendo, aquí es 2 en X. ¿Qué más? Bueno, como pasa por X, 2 en X, 0 en Y y 0 en Z. Aquí está la coordenada de G'. Entonces el vector posición de D a G' sería la coordenada G' menos la coordenada de D, que es 0, 0, 0. Y el vector posición de D a G' simplemente es expresada tal como está aquí. 2i más 0j más 0k. Ok, aquí tenemos el vector posición de G'. Ahora, el vector peso va a ser igual a menos 981k, cuyas unidades están en newton. Ya saben, ¿no? El vector peso es igual al vector unitario por el módulo. El módulo de P es 981 newton. Y lambda, el vector unitario del peso, tomando en cuenta que el peso es un vector orientado hacia abajo, paralelo al eje Z, sería entonces menos K. Entonces nos quedaría menos 981K. Muy bien. Entonces aquí el vector momento del vector peso con respecto al punto D va a ser igual al vector posición desde D a G', que sería 2i más 0j más 0k. Producto vectorial ¿con quién? Con el vector peso, que sería, aquí está el vector peso, 0i más 0j menos 981k. Bien, entonces esto genera la siguiente determinante. El vector momento del vector peso con respecto al punto D va a ser igual a la determinante que vemos allí, IJK, IJ. Hacemos lo mismo, señores. Aquí están las componentes del vector posición. Aquí están las componentes del vector peso. Repetimos las primeras dos columnas. Y entonces realizamos los cálculos. Aquí tenemos el vector momento del vector peso con respecto al punto D, pero yo en realidad lo que quiero sería
el momento del vector peso con respecto al eje de Z, que sería K, ¿ok? K, y K yo lo puedo ver como 0i más 0j más K. Producto interno, ¿con quién? Con el vector momento del vector peso con respecto al punto D, que sería lo que vemos allí, 0i más 1962j más 0k. Pero resolviendo lo que vemos allí, sería entonces 0 por 0, 0, 0 por 1962 da 0 y 1 por 0, 0. Significa que el momento del vector peso con respecto al eje de Z va a ser igual a 0. Ahora, muchachos, lo que voy a hacer es simple. Lo que voy a hacer ahora es llevar a cabo la sumatoria, lo que hemos dicho. ¿Ok? Voy a llevar a cabo esta sumatoria para que el sistema se mantenga en equilibrio. Aquí tengo entonces, vamos a decir que aquí está, miren, momento del vector tensión FA con respecto a DZ, más el momento del vector tensión EB con respecto al eje de Z, más el momento del vector peso con respecto al eje de Z. Muy bien, entonces ya voy a colocar todo lo que hemos calculado y entonces nos quedaría, nos quedaría así, muchachos. Miren, aquí ya sabemos que el vector tensión FA con respecto a DZ ya sería menos 1.212 TFA. El momento del vector tensión EB con respecto a DZ sería 0.9775 TB. Y el momento, el último momento que hemos encontrado sería este momento, el momento del vector peso con respecto al eje de Z, que es igual a 0. Aquí está, 0. Ahora, vamos a despejar aquí el vector tensión o el módulo del vector tensión EB, que sería 1.212 entre 0.9775. Sería entonces TB, va a ser igual a 1.240 por el módulo de la tensión en el cable FA. Bueno, muchachos, ahora, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, miren lo que vamos a hacer ahora. Ahora nosotros vamos a observar nuestro esquema y nos damos cuenta que ya nosotros hemos utilizado o hemos sumado los momentos de todas las fuerzas con respecto al eje Z, ¿verdad? Con respecto al eje Z. Ahora nosotros vamos a aplicar la misma metodología, o sea, vamos a sumar todos los momentos de las fuerzas que están actuando allí, pero ahora con respecto al eje Y, ¿ok? Con respecto al eje Y. Muy bien, o mejor dicho, con respecto al eje D, al eje DY, con respecto al eje DY. Miren, la sumatoria de los momentos con respecto al eje DY va a ser igual a 0. Quiero decir con esto que el momento del vector tensión EA con respecto al eje DY más el momento del vector tensión EB con respecto al eje DY más el vector momento del vector peso. Recuerden que ahora por aplicar el principio de transmisibilidad he transmitido esta fuerza, este peso, lo he transmitido aquí al punto G'. Entonces, muchachos, vamos a seguir sumando. En esta ocasión vamos a sumar el momento que genera el vector peso, que ya fue retransmitido aquí, reubicado aquí en el punto G', el momento de ese vector peso con respecto al eje Y, o mejor dicho, al eje DY. Y ahora vamos a involucrar también, muchachos, el momento, ¿ok? El momento de la fuerza resultante que se forma con estas tres componentes. Estas tres componentes que están actuando, estas tres componentes de la fuerza de la reacción en C que están actuando en el punto C, van a generar una fuerza resultante dada por el vector C, que va a ser igual a CXY más CYJ más CZK. ¿Ok? Esta es la fuerza resultante que va a estar actuando aquí en el punto C. Entonces, el momento de esa fuerza resultante,
de ese vector C con respecto al eje de Y, o al eje de Y. Muy bien, entonces vamos a empezar a calcular el momento del vector tensión FA con respecto al eje de Y. Lo mismo que hemos hecho, muchachos. El vector unitario que pasa por DY, que ya sabemos que es J, multiplicado, ya bueno, aquí es J, multiplicado, bueno, producto escalar, quise decir, con el vector momento del vector tensión FA con respecto a D. Este momento ya nosotros lo hemos calculado, ¿sí? El momento de TFA con respecto a D ya lo tenemos aquí. Ya lo hemos calculado, señores. Mire, lo que van a hacer es sustituir, nada más. Nada más, mire. Aquí está. El momento con respecto al punto D. A ver. Aquí está el momento con respecto al punto D. Aquí está, señores. Miren, aquí está. El vector momento de TFA. A ver, TFA con respecto a D. El momento de TFA con respecto a D, aquí lo tienen. Van a sustituir solamente allí, nada más. Reemplazarlo. Aquí está, por lo que vale. Reemplazarlo y entonces van a resolver allí o aplicar ese producto interno o producto escalar. 0 por 0, 0. 1 por menos 2.02 TFA, se da lo mismo, menos 2.02 TFA. Y aquí 0 por menos 1.212 TFA da 0. Entonces aquí tenemos el momento de TFA con respecto a DY. Muy bien, ya lo tengo. Vamos a determinar ahora el momento del vector tensión EB con respecto al eje de Y. Eso lo hacemos de esta forma. El momento de TB con respecto al eje de Y va a ser, ya saben, el vector unitario de Y, producto interno con el vector momento de TB con respecto al punto D. Aquí este vector unitario ya sabemos que es J. Y este vector momento ya también lo hemos calculado, señores. Aquí está, miren. El vector momento de TB con respecto al punto D, aquí está. Todo esto que vemos allí. Lo que hacemos es reemplazarlo, nada más. Y aplicar el producto interno. 0 por 0, 0. 1 por menos 1.6275 TB da menos 1.6275 TB. 0 por 0.9775 TB da 0. Aquí tenemos entonces el momento de TB con respecto a DY. Ya lo tengo. Ahora el momento del vector peso con respecto al eje de Y. Aquí lo tengo también para calcularlo. Lo calculamos de esta forma. El momento del vector peso con respecto al eje de Y va a ser lambda desde D hasta Y, desde D hasta Y, que sería simplemente J. Y aquí el momento del vector peso con respecto al punto D también nosotros lo hemos calculado, señores. Aquí está. El vector momento del vector peso con respecto al punto D, aquí está. Miren, 0i más 1962 en J más 0k. Aquí está. Lo que hacemos es reemplazarlo y aplicar el producto interno. 0 por 0, 0. 1 por 1962 da 1962, J por J es 1, 0 por 0, 0. Aquí está, señores. Entonces, ya tenemos. Ahora vamos a calcular el momento del vector C con respecto al eje de Y. Entonces, esto lo hacemos de esta forma. Observen. Vamos a calcular ahora, como les repito, el momento del vector C con respecto al eje de Y. Y lo hacemos así, de esta forma. Ya saben que aquí el vector unitario es J. El momento del vector C con respecto al punto D lo puedo ver como el vector posición, ¿ok? El vector posición que va desde donde estoy midiendo el momento, que es en D, hasta donde está aplicada la fuerza. ¿Dónde está aplicada la fuerza? Que sería esa fuerza de reacción C. ¿Dónde está aplicada esa fuerza? Bueno, esa fuerza está aplicada aquí en C, en el punto C. Entonces, el punto C tiene como coordenada 0, 0, menos 1. Entonces digo que aquí nos quedaría el vector posición desde D hasta donde se aplica la fuerza C, que sería la coordenada C. Sería entonces el vector posición de C, sería la coordenada de C, menos la coordenada de D. Sería entonces aquí 0 menos 0, 0 menos 0, menos 1 menos 0 en K. Nos quedaría 0i más 0j menos K. Producto cruz
¿Con quién? Con el vector C. El vector C ya les dije que lo podemos ver vectorialmente de esta forma. C sub xy más C sub yj más C sub zk. Aquí está. A ver, procesamos a través de la determinante, señores. 0 menos C sub x por j, 0. Aquí 0. Aquí hay un menos, recuerden, un menos. Aquí sería más por menos menos. C sub y en y. Y aquí sería 0 por C sub z, 0 por j, 0. Muy bien, muchachos. Entonces obtenemos este vector momento del vector C con respecto al punto D. Sería C sub y menos C sub xj más 0k. Ahora yo lo que quiero en realidad sería el momento del vector C con respecto al eje de Y. Entonces sería J, ¿ok? J, producto escalar con el vector momento de C con respecto a D. Y aquí tengo el vector momento C con respecto a D. C sub y menos cx menos C sub xj más 0k. Y aquí lambda, el vector unitario desde D hasta Y, que es J, yo lo puedo ver como 0i más J más 0k. ¿Ok? Ahora resuelvo o aplico ese producto escalar, ese producto interno. 0 por C sub y 0. Aquí 1 por menos C sub x sería menos C sub x. Y aquí 0 por 0, 0. Y entonces, muchachos, es lo que vamos a contemplar aquí. El momento del vector C con respecto al eje de Y sería menos C sub x. Entonces ya hemos determinado el momento del vector C con respecto al eje de Y. Ahora nosotros, observen, lo que vamos a llevar a cabo sería sumar algebraicamente todos esos momentos y lo igualamos a 0. Tal como se ve allí, tal como se aprecia aquí. Entonces, este momento de este vector tensión con respecto a dy nos dio esto. El vector momento de tb con respecto a dy nos dio esto. Y aquí, este momento nos arroja este resultado. Y el momento de c, del vector c con respecto al eje de y, nos arroja menos c sub x. Señores, lo que voy a hacer yo simplemente es, ahora, aquí en TEB, aquí vamos a reemplazar. TEB, recuerden que aquí hemos encontrado TEB. Y TEB, aquí lo tengo. TEB, o sea, el módulo de la tensión, del vector tensión en el cable EB, va a ser igual a 1.240 TFA. Entonces TEB es igual a 1.240 TFA. Más 1962. Menos C sub x lo paso para el otro lado como C sub x. Positivo. Ahora aquí hago la multiplicación, los consolido. Aquí más 1962 igual a C sub x. Señores, vamos a hacer algo. Vamos a irnos aquí a las condiciones de equilibrio. Bueno, este problemita es largo, ¿verdad? Pero es fácil, en realidad es sencillo, ¿sí? Es fácil. Miren, vamos a irnos aquí en la ecuación, repito, en las condiciones de equilibrio y vamos a buscar C sub x. Aquí, C sub x, aquí ya lo tengo despejado. Y C sub x aquí yo lo voy a reemplazar. Miren, C sub x lo voy a reemplazar por lo que tenemos aquí. 0.808 TFA más 0.651 TEB. Tal como se ve allí. Ya saben que aquí TB lo estoy reemplazando por 1.240 TFA. Porque esa es la condición que nosotros hemos generado, ¿verdad? Esa es la condición que hemos encontrado nosotros. Miren, TEB va a ser igual a 1.240 TFA. Aquí está. Muy bien, ¿qué más? Bueno, vamos a resolver todo esto, muchachos. Resolviendo, podemos encontrar la tensión, ¿sí? Podemos encontrar, mejor dicho, el módulo de la tensión en el cable FA. Y aquí tengo la respuesta. Ahí está la respuesta. Miren, tenemos aquí la tensión sería de 347 newton. Entonces allí tengo la tensión, señores. La tensión en el cable FA sería 347 newton. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vámonos aquí. Sí, vámonos a esta parte. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora?
bueno, ya tenemos la tensión. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, recuerden que tenemos esta condición, ¿no? TB va a ser 1.240 TFA. Aquí voy a reescribirlo. TB va a ser 1.240 por TFA. Hemos encontrado el módulo del vector tensión FA, que sería 347 newton. Lo reemplazo, 347 newton. Y aquí tengo el módulo del vector tensión EB, que sería 430.28 newton. Muy bien. Ahora, vámonos aquí a las condiciones de equilibrio. Entonces, observen algo. Aquí en C sub X, ¿sí? Aquí en C sub X, que lo voy a reescribir, miren, 0.808 TFA más 0.651 TEB. Vamos a reemplazar, pues, el valor de las tensiones que hemos encontrado. Tengo que TFA es 347 newton y TEB es 430.28 newton. Y tenemos entonces el valor de CX. Ok, ya tenemos C sub X, 560.49 newton. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora vámonos aquí a C sub Z. Ok, C sub Z. Aquí en C sub Z, C sub Z va a ser igual entonces ¿a quién? De menos 981, ya lo paso para el otro lado, 981. Aquí sería menos 0.505 TFA, menos 0.651 TEB. Entonces TFA es 347, TEB es 430.28, que es newton. Entonces encontramos el valor para C sub Z, señores. Sería 525.65 newton. Ahora vamos a agregar otra condición de equilibrio. Y me refiero a que la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas involucradas con respecto al eje DF, lo que es lo mismo, el eje X, señores, el eje X. Ahora vamos a tomar la sumatoria o hacer la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas involucradas con respecto al eje X, o mejor dicho, con respecto al eje DF. Va a ser igual a 0. ¿Sí? Al sumar todos esos momentos con respecto a ese eje de F. Así que, muchachos, si voy a hacer momento o voy a tomar momento de todas estas fuerzas presentes allí con respecto al eje X, significa que todas estas fuerzas que estén sobre el eje X no van a generar momento. O sea, el vector tensión EA, el vector tensión FA no genera momento. El vector tensión EB no genera momento. El vector peso, que ha sido nuevamente reposicionado, bueno, ha sido reposicionado aquí por el principio de transmisibilidad, no genera momento. Tal vez genere esta fuerza que está aquí, sí puede generar, pero esta fuerza, como lo es de Y, repito, esta fuerza, como lo es de Y, que está justamente posicionada allí en el eje X, tampoco genera momento. Y ahora, esta fuerza resultante, que sería el vector C, cuyas componentes son estas, que vemos ahí, C sub X, C sub Y y C sub Z, sí van a generar momento, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el vector resultante, como lo es el vector C. Sí es posible que genere momento con respecto al eje X. Así que lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a considerar. Entonces, consideramos el momento de esa fuerza resultante, como lo es C, con respecto al eje X, como lo es el eje DF, igual a 0. Para que se mantenga el sistema en equilibrio. Entonces el momento del vector C con respecto al eje DF lo podemos ver de esta forma, lo podemos apreciar así como el producto escalar entre el vector unitario que pasa por DF y el vector momento de la fuerza de reacción C con respecto a D. Bien, muchachos, entonces ya sabemos que el vector unitario que pasa por DF es igual a I.
Y aquí el momento del vector C con respecto al punto D, que es un momento puntual, nosotros ya lo hemos calculado, ya lo hemos determinado anteriormente. Observen, este momento del vector C con respecto a D ya lo tenemos aquí, C sub Y por I menos C sub X por J más 0K. Lo que hacemos ahora simplemente es procesarlo como un producto interno, un producto escalar. 1 por C sub Y da C sub Y, 0 por menos C sub X da 0, 0 por 0, 0. Entonces nos quedaría que el momento del vector C con respecto al eje de F va a ser igual a ver, este momento que nos dio aquí, que me refiero al momento del vector C con respecto al eje de F, va a ser igual a CY. Entonces aquí sustituyéndolo, porque es la única propiedad que está allí generando momento con respecto al eje de F, va a ser CY. Entonces este momento equivale a ¿cuánto? A CY. Este momento equivale a CY y no me queda más que igualarlo a 0 para que el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces CY igual a 0, señores. ¿Cuánto es la componente del vector C, del vector reacción C allí? Bueno, la componente del vector reacción C sub Y, la componente en Y del vector C va a ser igual a 0. Entonces C sub Y igual a 0 lo vamos a sustituir justamente en las condiciones de equilibrio. Aquí C sub Y va a ser igual a 0. Por si se dan cuenta, aquí C sub Y ya viene siendo 0, ¿ok? C sub Y igual a 0, entonces aquí puedo decir que D sub Y va a ser igual, este menos pasa al otro lado positivo, más pasa menos, y aquí TFA lo sustituyo por 347 newton, y aquí TB lo sustituyo por 430.28 newton. Entonces obtenemos D sub Y igual a menos 63.1 newton. Entonces esto significa que, como nos dio un signo negativo para DY, significa que no, la posición, el sentido no es como nosotros lo habíamos asumido, sino al contrario. Lo que hacemos es omitir el signo, obviar el signo negativo y corregimos acá. Colocamos solamente la posición que tiene o el sentido hacia el otro lado, hacia el lado contrario del eje Y. Así, ¿ok? Aquí está D sub Y. Ahora, aquí vamos a nosotros determinar la fuerza de reacción en C. Y me refiero con esto al módulo del vector C, que sería el módulo del vector C, ya lo voy a ver así, sin flecha, sin barra. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. ¿Quién es C sub X? C sub X ya lo hemos calculado por aquí. ¿Sí? Aquí está. C sub X. C sub X es 560.49 al cuadrado. Aquí está. Más el C sub Y, que nos dio un valor de ¿cuánto? C sub Y da 0. ¿Y qué más? ¿Qué más? Más C sub Z, que sería 525.65 newton al cuadrado. Resolvemos, extraemos la raíz cuadrada. Serían entonces C es igual a 768 newton. Bueno, muchachos, hasta aquí llega el problema. Pero antes de dejarlo hasta aquí, quiero decirles que a estas condiciones de equilibrio que vemos aquí, como lo fue sumatoria de los momentos con respecto al eje de Z igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, para que se mantengan en equilibrio, ¿verdad? Y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, le hemos agregado dos condiciones de equilibrio más. Y me refiero a la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas involucradas, pero con respecto al eje de Y igual a 0. Y también involucramos otra condición de equilibrio, que sería la sumatoria de los momentos con respecto al eje X, y era con respecto al eje de F, que es lo mismo decir el eje X. El momento de todas las fuerzas involucradas con respecto al eje de F. Con respecto al eje de F debe ser igual a 0. Entonces, muchachos, observen cuántas condiciones de equilibrio hemos hecho cumplir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones de equilibrio. Bueno, muchachos, entonces nos veríamos en otro tutorial. Nos vemos, hasta luego, chao.